Con respecto a lo de la tortura, también se utilizaban aparatos para la humillación pública y estos eran la trenza de paja, también era la máscara inflamable, el violón de las comadres y la aureola del tonto o la corona del escarnio con campanilla. Con estos aparatos se buscaba castigar a la gente, pero de forma pública. O sea, los humillaban, como ya había dicho, de forma pública. La primera del que había hablado era la trenza de paja. Esta era aplicada como signo de vergüenza a quienes, pues sí, quienes hacían cosas que no. La siguiente era el violón de las comadres. Esto era un instrumento de tortura y castigo en forma de violín, ya que esto aprisionaba la cabeza y a las manos del individuo, a quien se lo ponían obviamente. La siguiente, que es la número 3, es la máscara de infamantes. La máscara de infamantes con eso la iglesia castigaba a los que como que estaban, por así decirlo, oponiéndose a lo que ellos decían. Y esto eran durante, por ejemplo, si hacían cosas como menores. O sea, esto se lo ponían a los que hacían las cosas menores. Y también otra, que es la número 4, que es la aureola del tonto o la coronilla de escarnio con campanilla. Esta también se le ponía en un individuo y se le ponía en la parte de la cabeza y era muy pesada, era de metal. Y con esto buscaban igual obviamente castigar, y igual era cuando cometían como delitos muy menores. Y todo esto de los instrumentos y bueno, o sea, en general con lo respecto a lo de la tortura, muchas veces la iglesia se lo aplicaba a la gente que como que no creía solamente en la iglesia, porque muchas veces ya la gente como que estaba creyendo, por ejemplo, a los que decían que eran brujos o cosas así, realmente no es porque fuera así, sino porque esa gente, ellos ya como que tenían más allá una visión de otras cosas que muchas veces la iglesia no tenía como cierta parte de la razón. Entonces por eso es que muchas veces utilizaban esos instrumentos para que así la iglesia, para que así les creyeran a la iglesia y únicamente la iglesia fuera como el centro de atención y no hubiera otra cosa que lo que ellas dijeran no le creyeran. Y pues esto sería todo con respecto a los instrumentos de humillación. Hola, mi nombre es Alan. Yo les voy a hablar sobre los aparatos para torturar. Estos artefactos tenían como finalidad infligir un largo y tormentoso momento que en ocasiones no tenía que terminar con la muerte, aunque en ocasiones la persona moría por infecciones de las heridas o por la tortura. Una de las principales es el tormento del agua, el cual consistía en atar al prisionero a una escalera inclinada con la cabeza más baja que los pies, introduciendo en su boca un paño por donde se vaciaba un cántaro, el cual tenía más de 1 litro de agua, el cual debía de tomar el prisionero. El segundo es la garrucha. Esta consistía en amarrar al prisionero de las manos atadas a la espalda. Después de esto se alzaba a una altura lentamente y de ahí se dejaba caer, pero sin tocar el piso. Esto provocaba que el prisionero tuviera dislocaciones en las partes exteriores de su cuerpo. Esta era una de las torturas más ocupadas en la Inquisición española. La tercera es la guillotina, la cual era una máquina que consistía en decapitar a los prisioneros. En mi conclusión, este tema es muy importante ya que nos da a conocer la forma en cómo torturaban a la gente en épocas de la Edad Media. Igual los diferentes artefactos que se utilizaban para porque eran torturados, ya que en su mayoría eran los prisioneros los que eran torturados. Otros de los instrumentos que también se utilizaron durante esta época
fue la silla de tortura, que esta tenía pinchos y la víctima era sentada sobre ella. Era para poder hacer confesiones y en muchos casos, si el verdugo lo requería, se debía calentar la silla hasta que los pinchos en la punta quedaran de color rojo y la víctima se sentara ahí. Si el verdugo también lo requería o no le creía a la víctima, lo comenzaba a golpear para que se enterraran más rápido los pinchos. Otra era la silla eléctrica, que fue utilizada desde el 6 de agosto de 1890, principalmente en Estados Unidos, y esta era para condenación de muerte. Y la otra es la cigüeña o la hija del basurero, que esta era un instrumento en la cual se amarraba a la persona del cuello y de las piernas en una posición como de posición de flexión y causaba principalmente calambres en el abdomen y en el recto. Y mientras pasaba el tiempo, pues el dolor era más grande y también se le... Comienza con un recorrido a las salas donde hay instrumentos de tortura. La sala que a mí me tocó ver fue la de instrumentos de pena capital. ¿Qué quiere decir esto? Son instrumentos que fueron utilizados después de haber torturado y atormentado a la víctima, causándoles la muerte final. Entre los instrumentos que más utilizaba la iglesia era la silla eléctrica. Fue uno de los artefactos con tecnología que ha puesto a punto especialmente para matar gente. Esta forma de matar a la gente es tan perturbadora, ya que en algunos casos no produce al instante la muerte. A pesar de esta atroz concepción, desde hace casi 120 años se le ha empleado sin pausa para freír literalmente a seres humanos. El segundo instrumento que se utilizó fue el aplastacabezas. Este instrumento era utilizado de forma muy cruel, ya que la barbilla de la víctima se colocaba en la barra y el casco se presionaba hasta destrozar dientes, mandíbulas y finalmente los sesos, que sucurrían por las cavidades de los ojos. Yo siento que una de las que menos era atormentada fue la guillotina, ya que esta máquina ejecutó a Luis XVI y se volvió muy común después de la Revolución Francesa. Este era el método de pena capital por excelencia para culpables, pero morían más rápido, pero morían enfrente de todo el pueblo. Ha cambiado. El cuerpo es doloroso. Necesita comer, respirar y dormir. Tiene piel fina y debajo sangre. Tiene buenas reservas de dientes y de uñas. Huesos quebradizos, articulaciones sutiles. Para las torturas todo se tiene en cuenta. Wilaswa Szymborska. Nuestra visita al museo se relaciona con la Edad Media, ya que en esa época todavía no surgía la iluminación y la Iglesia Católica lo que buscaba era seguir controlando a los seres humanos. En la Edad Media y el siglo XX, en nombre de la verdad, la Santa Inquisición castigó a los héroes con crueles métodos de tortura, a todos los viciosos, a los desviados y ofensores de la religión oficial, a los apóstatas, excomulgados, judíos, protestantes, brujas, blasfemos, homosexuales, borrachos, adúlteros, estafadores, embusteros, indígenas, espiritistas, esclavos, todos ellos que representaban una amenaza en su poder. Servían para legitimizar su crueldad y permitir consumar los fines y deseos más perversos de la Iglesia o Estado. Nuestro primer instrumento de tortura que fue utilizado para lo de la capital en la Edad Media y el siglo XX, en nombre de la verdad, la Santa Inquisición castigó a los héroes
con crueles métodos de tortura, a todos los viciosos, a los desviados y ofensores de la religión oficial, a los apóstatas, excomulgados, judíos, protestantes, brujas, blasfemos, homosexuales, borrachos, adúlteros, estafadores, embusteros, indígenas, espiritistas, esclavos, todos ellos que representaban una amenaza en su poder, servían para legitimizar su crueldad y permitir consumar los fines y deseos más perversos de la Iglesia o Estado. Entre los instrumentos que más utilizaba la Iglesia era la silla eléctrica. Fue uno de los artefactos con tecnología que ha puesto a punto especialmente para matar gente. Esta forma de matar a la gente es tan perturbadora ya que en algunos casos no produce al instante la muerte. A pesar de esta atroz concepción, desde hace casi 120 años se le ha empleado sin pausa para freír literalmente a seres humanos. El segundo instrumento que se utilizó fue el aplastacabezas. Este instrumento era utilizado de forma muy cruel, ya que la barbilla de la víctima se colocaba en la barra y el casco se presionaba hasta destrozar dientes, mandíbulas y finalmente los sesos, que sucurrían por las cavidades de los ojos. Yo siento que una de las que menos era atormentada fue la guillotina, ya que esta máquina ejecutó a Luis XVI y se volvió muy común después de la Revolución Francesa. Este era el método de pena capital por excelencia para culpables, pero morían más rápido, pero morían en frente de todo el pueblo. Quizá el tiempo es la única distancia real entre ellos y nosotros. En nombre de verdades, seguimos siendo parte de un juego oscilante de víctimas y verdugos de nunca acabar, una inminente condición humana. Este extrañísimo museo vale la pena por su enorme y curioso acervo de invenciones, pero también porque es capaz de activar nuestra imaginación para darle vida a la historia, como lo dijo el periodista Adam Bogner. Este museo es muy interesante ya que te permite saber cómo es que existe gente tan atroz para crear estos instrumentos de tortura. Tal vez no sean utilizados frente a la gente, pero hay personas que hacen sacrificios humanos o que los usan para castigar a seres que han hecho cosas malas. Los tiempos han cambiado, pero la mentalidad de la gente sigue siendo la misma, ya que de una u otra forma... Buenos días, tardes o noches. Yo les voy a hablar sobre el Museo de la Tortura. Yo elegí este museo porque se me hace muy impactante cómo es que torturaban a los presos, a las personas que eran acusadas y cómo hacían que dijeran la verdad o confesaran sobre sus delitos que habían hecho o así. También hacia las mujeres que las acusaban por herejías o también por adulterio. Entonces yo les quiero hablar un poco sobre algunos de los artefactos e instrumentos que habían ahí dentro del museo. Yo les voy a explicar sobre los instrumentos de tortura hacia la mujer. El museo está dividido en 6 salas. La primera sala es hacia los instrumentos de humillación pública. La segunda sala está dedicada a los instrumentos de tortura y de pena capital, y las últimas 2 salas están dedicadas a los instrumentos que yo les voy a hablar, a los de la tortura hacia la mujer. Algunos de los más relevantes de esta sala,
de los que a mí en lo personal me llamaron más la atención fue un ejemplo muy claro, la pera oral, rectal o vaginal. Esta consistía en un como palo de unos 25 centímetros, que era como que al final era como así, y al final tenía una bola que se abría así como flor, así como abren las flores, así, ¿sí? Y esta bola se introducía dentro de la boca, del recto o de la vagina de la mujer. Consistía en pues irla abriendo con un tornillo que tenía al final hasta que llegara a su máximo punto de estar abierto. Entonces esto era una forma de tortura muy sádica y muy dolorosa, debido a que pues extendía al máximo la piel de la mujer. Y pues otro que también me llamó la atención en lo personal es la doncella de hierro de Nuremberg, perdón. Este instrumento consiste es como un sarcófago en forma de doncella, como lo dice el mismo nombre del objeto. Es como una doncella que está abierto, como un baúl, por así decirlo. Está abierto así y tiene púas muy afiladísimas en los puntos vitales, que se vendrían siendo en el pecho, en la cara, en los ojos, inclusive tenía púas muy afiladísimas en la parte de los genitales y las pompis, también en la cabeza. Este baúl se iba cerrando poco a poco para ir torturando a la mujer. Se iba cerrando y se iban enterrando las púas, obviamente, en los puntos vitales de la mujer. Este baúl era muy estrecho, muy chico. No cabía una mujer sentada, porque en la parte de abajo no tenía púas, así que pues solo era en los órganos vitales para que le pudieran hacer daño a la mujer. Entonces si en dado caso se cupiera en la parte de abajo, de cualquier forma moría por asfixia, porque el sarcófago al final terminaba cerrado. Y uno más, el desgarrador de senos. Este fue usado en Europa en general en los años 1300 a 1700. Este consistía en 4 púas en forma de así como unas pincitas, las cuales arañaban los senos de la mujer hasta hacer una masa morfuda de senos, incontables mujeres, que estas eran acusadas por hejería, adulterio y algunos otros actos libidinosos, o sea que actos que no eran permitidos en esa época y así. Bueno, en conclusión yo les puedo decir que este museo es muy interesante, se los recomendaría. Pueden ir en algún rato libre, que no tenga nada que hacer. Realmente no es muy grande, es muy chico, son 6 salas, un poco chicas, pero pues te entretiene un rato y pues aprendes muy bien, debido a que los instrumentos son muy llamativos. Y pues lo malo es que no puedes tomar fotos, ese es el único detalle. Ahora, esto creo que es todo de mi parte y pues adiós.